Todavía hoy en día es desconocida la realidad de Iparralde, aunque nos unen nexos de unión importantes como son el idioma y la cultura. Aún hoy en día es desconocida la realidad que existe en Iparralde, sobre todo porque tanto la cultura como el idioma allí no tienen el nivel de oficialidad que tienen en Hegoalde, y por lo tanto es importante poner en su lugar la realidad lingüística y sociocultural de Iparralde aquí en Hegoalde. No es una actividad puntual la que hacemos este año, no es solamente que se desarrolle entre los meses de octubre y noviembre. Tenemos trabajos en común realizados durante todo el año. Como ejemplo se pueden poner Getxofoto, actividades que realiza la Aula de Cultura junto con Euskal Kultura Erakundea también el servicio de euskera y, por supuesto, la relación que tenemos con San Juan de Luz, con don Iván Eloitzún, que está dando sus primeros frutos, con visitas de las dos delegaciones y con proyectos de trabajo en común. El programa, como decía, tampoco es algo exclusivamente que se desarrolle desde el Ayuntamiento de Getxo, desde el servicio de euskera. Evidentemente, todo aquello que las asociaciones de euskera, el mundo del euskera realiza y es encajable en este programa, tiene su lugar.